Vamos al pajareo. Miren ustedes este meme que me mandan, ¿ah? El Bolillo Gómez pregunta si seguimos enojados los ecuatorianos. Hay que preguntarle eso a nuestros invitados. Sí, pues a nuestros invitados, que está aquí pues @Sol Deportiva. Soledad Rodríguez está visitando nuestra mesa de trabajo. Recién llegadita esta semana desde Europa, estuvo varias semanas en Polonia. Cuando conversé pues con Soledad Rodríguez antes de su viaje me decía, bueno, me voy al Mundial, no sé cuánto tiempo me quedará hasta que participe la selección. Bueno, la selección estuvo hasta el final, porque claro, jugó la semifinal, perdió ante Corea, tuvo el partido por el tercer puesto que derrotó 1-0 al equipo de Italia y se configuró este resultado histórico. Y junto a Soledad Rodríguez nos acompaña un querido amigo que lo veo a los tiempos, ¿ah? Fuimos compañeros hace muchos años en Teleamazonas, hombre de día a día, Dieguito Lituma. Diego, qué gusto. Soledad, bienvenida. Bienvenidos, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Con tertulios, un abrazo gigante para ustedes. A Dieguito, un gusto reencontrarnos acá después del periplo. Sí, se vieron en Verona, me imagino. No, estuvimos juntos en el Mundial. Él se adelantó, él no pudo quedarse hasta el final, pero también estuvimos en el Mundial y en Verona, en todo lo que fue el Giro de Italia, así que una experiencia magnífica que, además eso, ¿no? Tuvimos y nosotros decíamos agradecidos no solo por lo que fue esta bendición de haber estado en el momento justo para ser testigos de estas dos grandes hazañas. Testigos sino también de la historia. De la historia del Señor deporte Montalvo, ecuatoriano. ellos sí son testigos de la historia, por favor. Pero además tuvimos un lindo grupo, hicimos un lindo grupo de colegas y justo recién hablábamos con Dieguito, eso fuera micrófonos. Decíamos, no nos pasó algo que normalmente pasa aquí en el ajetreo, que uno compite por tener algo mejor que el otro, sino entre todos nos dimos la mano, nos ayudamos en todo, éramos diferentes medios, además la línea era completamente distinta a lo que queríamos tratar, así que eso creo que ayudó muchísimo. Oigan, pero yo eso quiero preguntarle también a Diego, dándole la bienvenida y el buenos días. Ustedes fueron específicamente a cubrir el Mundial. Y creo que como a muchos nos tomó por sorpresa lo hecho por Richard y eso les cambia la agenda, ¿no, Diego? Buenos días. Buenos días, un placer realmente, Alexis, a Fabricio, amigo querido desde hace muchos años. Venía caminando desde acá, desde el colegio Benalcázar y recordaba que jugamos un campeonato de fútbol, que fuimos campeones. Con el noticiero, no sé si tú recuerdas. Claro. De un campeonato de... ¿Cómo eran los rivales? De varios canales. Éramos más flacos y más atléticos. Exactamente. Y bueno, respondiendo a lo de Alexis, bueno, fue una experiencia realmente maravillosa estar con la selección sub-20 que hizo historia, es la mejor participación de nuestro fútbol en toda la historia a nivel internacional. Unos chicos que tienen muchísimo futuro, que el próximo año van a estar jugando la clasificación para las Olimpiadas de Tokio en este preolímpico sub-23 en Colombia. Y claro, lo de Richard Carapaz el año pasado ya había hecho una gran participación en el Giro de Italia y cada vez que nos veíamos con Soledad, con Daniel y otros colegas allá en Polonia, decíamos y comentábamos lo que estaba haciendo Richard Carapaz y decíamos, bueno, tenemos que tomar esa decisión de hacer la cobertura, de viajar a Italia, y comenzábamos a averiguar el tema de los pasajes, de los costos. ¿Pero ustedes propusieron en sus medios o sus medios les dijeron, ojo con esto? Bueno, para mí es un poco más complicado porque yo desde hace un año comencé este proyecto de Pasaporte a la Gloria. Yo ya salí del canal hace un año y claro, las gestiones... Ahora lo haces de forma independiente. Ya no tiene jefes. Pero sin embargo... Pero es tu propio jefe. Exactamente. Milton Pérez, otro buen amigo, me había llamado para hacer la cobertura para el canal. Entonces, de alguna manera, iba viendo cómo iba el camino para poder hacer esta cobertura. Y de ahí sí ya con Soledad ya nos conversamos y decíamos, bueno, nos encontramos allá cada uno por caminos distintos, claro. Viajábamos, nos encontrábamos en cada ciudad en realidad porque... Claro, eran medios diferentes, en mi caso, yo sí con jefe que me enviaba Esteban a todas partes, entonces lo hablábamos. El superdirector, con el superdirector, claro, y coordinábamos todo, porque él se encargó de todo lo que fue mi tema logístico. Entonces allá los chicos, por ejemplo, les dieron, y era tan distinto porque estábamos con colegas también de diarios de prensa escrita, ellos tenían un presupuesto, entonces los viáticos tenían que arreglársela para todo, incluido hospedaje, incluido los vuelos y todo. Yo tenía mis viáticos que... eran fuera de hospedaje que me organizaba el superdirector y vuelos, trenes me encargaba yo, pero vuelos me buscaba él, que es experto en lo de los vuelos y low cost y todo eso. Él es ciudadano del mundo, pues. Busca es impresionante, no tiene idea cómo encontraba vuelos, pero bueno. Entonces, claro, nos encontramos en realidad en las ciudades, porque después del tema del periplo, de los viajes, ya cuando se fueron dando las cosas, porque sí, hay que ser sinceros, íbamos por el Mundial Sub-20, pero sobre la marcha, y después de que el 25 de mayo se apoderó de la maglia rosa, Richard Carapaz,
nosotros decíamos, no la suelta, y la veíamos nosotros, claro, como periodistas, pero como aficionados también, y decíamos, sigue siendo primero, y medio entre lo que estábamos de la selección, veíamos qué pasaba con la carrera, con cada etapa, y de ahí comenzamos a hablar, en mi caso, con el superdirector, y le decía, Esteban, o sea, no sé, estamos tan cerca de Italia, tan cerca de Verona, como que decía de valer la pena que vayamos allá también, estando tan cerca. Y me dijo, sí, estamos viendo, déjame hablar obviamente él también con nuestro gran jefe para ver el tema de presupuesto y aprobación. Y de ahí me dijo un día, ten lista tus cosas, porque si es que queda hasta el miércoles, Richard Carapaz primero, si sigue primero hasta el miércoles, te vas el fin de semana para las 2 últimas etapas. Entonces le dije, yo estoy listo, o sea, usted me dice, yo ni siquiera desempacado la maleta, guardo lo poco que tengo afuera y vuelo a donde me diga. Entonces me dijo, listo, estamos así, entonces estamos en el listo, pero también se prolongó lo de la selección, porque recuerden ustedes que se acabó el grupo y resulta que no sabíamos si la selección clasificaba o no. Entonces hasta el viernes teníamos la duda de la selección y estábamos justo en la semana crucial de Richard. Entonces yo me quedé en Polonia hasta el viernes. El viernes vimos el festejo, que grabamos justamente el video con los chicos, de que clasificaron, la alegría enorme al verlos, porque ya nos unimos a ellos, eran como nuestros hijos, al menos en mi caso eran como chiquitos, los veíamos todo y los acompañábamos. Entonces ahí nos dijo el superdirector, te vas mañana en tal vuelo, te vas a Verona. Oigan, y para ustedes, ese momento, cuando se van a Italia y cuando ven lo que estaba haciendo Carapaz y el momento ya cumbre, ¿no? ¿Cómo lo vivieron, Diego? ¿Cómo fue ver a Carapaz consagrarse campeón del Giro, levantar ese trofeo, que es uno de los trofeos más hermosos que yo he visto? Qué lindo, ¿no? Por supuesto. Es una belleza de trofeo el que te da el Giro de Italia. Ese y la orejona. Sí. Antes de la entrevista tú me consultabas, Alexis, del tema de qué tan expectativa hubo en Polonia sobre el Mundial. Y realmente fue muy frío. No había esa expectativa de lo que es un Mundial mayor, o de lo que se vio, por ejemplo, en Alemania en el 2006. ¿No es de los países más futboleros de Europa, me parece, Polonia? O sea, es un país que tiene tradición futbolera, clasificaba a muchos mundiales, en los años 70 hizo historia en varios. Sin embargo, como es un mundial sub-20, capaz que no le toman con mucha seriedad, sobre todo los aficionados. Pero en cambio en Italia, cuando llegamos a Verona, era una fiesta. La ciudad era realmente llena de banderas con el Giro de Italia. La arena de México estaba muy bonita, muy arreglada, y lo más hermoso, encontrarte a cada paso con decenas de ecuatorianos, con migrantes que viajaron hace más de 20, 25 años, después de la crisis económica que Fabricio hoy día hablaba bien del 98, del 99, y ecuatorianos que viajaban desde otras partes del mundo, desde Alemania. Nos encontramos con ecuatorianos que venían desde Suiza viajando en su propio vehículo, bueno, no era tan lejos, 4 o 5 horas en vehículo, con familias enteras, con hijos. Entonces, para los ecuatorianos, que muchas veces han sido atropellados en sus derechos, que no son reconocidos, que no tienen los papeles, para ellos era un motivo de orgullo de decir, tenemos a nuestro representante, tenemos a Richard Carapaz, va a ganar el Giro de Italia. Entonces, realmente muy emotivo, los testimonios con los que te encontrabas con gente de Guayaquil, de La Tacunga, de Ambato, de Cuenca. Yo le entrevistaba a una señora que no había regresado a nuestro país 20 años. Testimonios conmovedores. Cuéntanos un poquito de qué te decía ella. Bueno, ella estaba con su hija había nacido en Italia, su hija no conocía tampoco obviamente nuestro país, el Ecuador. Pero no es que esa gente había viajado en un grupo, o sea, había gente de Roma, pero iban de manera independiente y se veían en la calle y decían, bueno, hagamos un grupo. Entonces, cuando tú les entrevistabas, claro, te encontrabas, como te decía, con gente del Carchi, de La Tacunga, de Loja, de Guayaquil, o sea, de Naranjal, de distintas partes. Entonces decías, qué bien cómo los ecuatorianos, a través de este pretexto que era Richard Carapaz, se unían, recordaban el país, y obviamente anécdotas, ¿no?, de lo que extrañan el ceviche, el encebollado, la guatita, bueno, cientos de cosas de nuestro país, la música. Y claro, ya cuando la previa, antes de partir con Soledad, caminamos 5 kilómetros, habrá sido, Sole, desde la arena hasta el lugar de partida. Un poco más. Un poco más. Porque era 40 minutos a pie, de lo que nos marcaba Google. Claro. Entonces fuimos caminando por el recorrido donde iba a ir el Giro, y en ese camino nos encontrábamos igual con ecuatorianos, con colombianos, con argentinos, que estaban ahí viendo cómo un ecuatoriano se iba a consagrar en este Giro. ¿Ustedes dos tuvieron la oportunidad de hablar con Carapaz después de ganar el Giro? Hicimos una entrevista realmente
metiéndonos, literalmente nos tocó O sea, lo meternos. abordaron ahí. Lo que pasa es que, a ver, eso sí nos sorprendió y creo que no lo hemos contado, pero nos sorprendió que el momento en el que nosotros llegamos, nos pasó a todos los medios ecuatorianos, Richard no quería hablar con nosotros. O sea, decíamos de Ecuador, estamos en vivo y en lugar de pararse, se iba. Yeah. Entonces, claro, seguramente, y yo lo entiendo, fue el resentimiento que después dijo cuando le hicimos la entrevista. Entonces, nosotros supuestamente íbamos a tener una entrevista, inclusive programada, nos había dicho la gente de su equipo, para después del Giro. Resulta que ya después no se dio nada. Y llegamos allá y el momento en el cual nos ponemos en la zona mixta para hacer las entrevistas, habían como estaciones que habían programado ahí. La primera estación nos decía el jefe de prensa, no pueden entrar aquí, no metan el micrófono, no sé qué, nos acaban. La segunda estación nos metimos, literalmente Diego y yo nos metimos a la brava para poder preguntarle a Richard. Entonces yo recuerdo que estaba preguntándole a un colega de Colombia, porque sí había muchos periodistas colombianos que habían seguido todo el Giro, y un periodista de Colombia le acaba de hacer la pregunta. Entonces yo me meto y le digo, Richard, estamos en vivo porque yo tenía en vivo la señal justamente para nuestra radio. Estamos en vivo para la Radio Redonda, Richard, bienvenido, no sé qué, es una locura el país, no se imagina cómo está, la gente viendo en plaza, se unieron todos para ver la etapa final, y yo trataba de trasladarle la emoción que sentía la gente, porque claro, él seguramente no lo conocía. Y ahí es lo que da las declaraciones y nos dice, bueno, sí, pero así como de mí nadie sabía hace 21 días y así como ahora están conmigo en el éxito, ojalá también se acuerden cuando esté mal, porque el apoyo es siempre. Entonces todos nos quedamos como que le hice otra pregunta, de ahí fue la traducción en simultáneo que le hicimos con un colega que estaba de prensa norteamericana, de ahí Diego le pregunta y se fue. O sea, fue todo el contacto que tuvimos con Richard. Pudimos entrevistarlo, pudimos contactarlo. Pero no fue un espacio abierto como porque son prensa ecuatoriana, entonces lo recibo, vengan, hablemos entre todos, hablamos con la familia. No hubo ninguna preferencia ahí. No, para nada, al contrario, para nada. Más bien restrictivo. Sí, Sí. y bueno, después pudimos conversar con su papá, con su esposa, con amigos cercanos de Richard. ¿Qué decían ellos, por ejemplo, Diego? Creo que para mí lo que más me conmovió realmente fue el testimonio de su papá. Sí. Su papá estaba realmente muy emocionado, era la primera vez que salía del país, ver a su hijo en una consagración tan lejos, en un torneo quizás soñado para él como el Giro de Italia. Y el papá hablaba de los sacrificios que había hecho Richard desde muy niño para poderse vincular a este deporte de sus amores, al ciclismo. Recordaba mucho, sobre todo, cómo fueron sus primeros pasos, recordaba a su pueblo, mandaba saludos a la gente del Carchi. Y bueno, su mamá quizás también no podía todavía entender o asimilar lo que había vivido segundos antes su hijo en un coliseo, prácticamente, yo decía, muy parecido a lo que sucede en el Estadio Olímpico Atahualpa cuando comienza o sale la selección al campo de juego, pintado de amarillo con muchísimas banderas. Escuchar el himno nacional fue realmente fantástico. Y su esposa quizás hacía la misma reflexión de lo que decía hace un rato Sole, de lo que después decía Richard, de esta falta de apoyo que ha existido en nuestro país, que prácticamente Richard, sobre todo en su juventud, hizo todo el esfuerzo prácticamente solo en su provincia, y que obviamente después ya se fueron sumando sponsors y auspicios internacionales, auspicios locales, pero creo que sí hubo ese resentimiento, creo que familiar en general, de que no ha habido el apoyo en el deporte ecuatoriano, que es algo que regularmente ha sucedido en nuestro país durante décadas. Claro, y uno podría entender, ¿no? Tal vez haciendo un análisis en frío uno podría entender esas reacciones Por supuesto. y esa forma de por pensar. supuesto. Claro que sí. Por supuesto que sí. Y decíamos con Sole, a Jefferson Pérez, que es el campeón olímpico, le sucedió lo mismo. Claro. Y estamos hablando de un campeón olímpico, y que fue 2 veces. Y no hay que irse lejos, Glenda Morejón está viviendo lo mismo y Glenda ya está clasificada a las Tokio Olimpiadas. y aún así no tuvo nadie que le reciba cuando llegó ni en el Mundial, ni en los Oigan. Panamericanos y ahora al aeropuerto. Y en cambio, en Polonia, ¿cómo vivieron ustedes ese proceso que fue de menos a más? Porque, a ver, la selección ecuatoriana sub-20 llega con la expectativa de haber quedado campeón en el sudamericano. Con el goleador además, Claro, el sudamericano. pero se encuentra con 2 partidos iniciales que donde, digamos, nos jugó en contra la mala fortuna, porque fallar un penal Totalmente. es una cuestión de
de mala fortuna, más allá de que si estaba bien o mal pateado, lo que sea, hay virtudes también del arquero del equipo contrario. Siempre estamos fijándonos en lo que hacen los nuestros, ¿no? Pero también hay virtudes en los otros equipos. Pero la selección sub-20 fue de menos a más. Y consigue esa clasificación histórica a jugar la semifinal. ¿Cómo fueron esos momentos? ¿Cómo vivía la prensa? ¿Cómo vivía el equipo del profe Célico y los jugadores? Ese proceso de ir creciendo y llegar a esas etapas y esas instancias finales del Mundial. Realmente fue lindo también eso, porque más allá de que lo de Richard fue algo histórico por la disciplina, por lo que es una de las 3 grandes vueltas ciclísticas, por todo lo que ha representado para el país el éxito deportivo, pero también lo de los chicos fue algo muy conmovedor y que nosotros lo vivimos de cerca. Realmente creo que lo pudimos valorar un tanto más, porque se vio como el grupo fue madurando de a poco. O sea, llegaban chicos, un grupo, una plantilla de 21 jugadores de menos de 20 años, que todavía, hay que ser sinceros, son chiquilines, la mente les da para ser niños. Y tenían que enfrentar un partido con Japón en el que pasaron tantas cosas que realmente no se entendían. O sea, no solo el penal, sino el haber superado la selección y al final que te marquen un gol y que no lo puedas recomponer y que la historia termine siendo completamente distinta a lo que se vivió en el partido. Después con Italia, haberlo superado y no conseguir tampoco puntos. Y era un grupo que de eso me parece se fortaleció. O sea, quizás por todo lo que sucedió, o si no hubiese sucedido ello, mejor dicho, no hubiesen llegado tan fuertes para las siguientes etapas. Yo creo que eso le ayudó muchísimo a la selección de Célico, qué nivel tenía, que realmente lo que le faltaba, y siempre decía el profe, era el tema del saberse y sentirse seguros, del saber lo que están haciendo, de saber que tienen un gran nivel, de dejar los complejos de lado, de que van a perder, de que no son buenos, de que van a fallar, y salir con todo. Y creo que ese primer lapso de tiempo en el que tuvo la fase de grupos y la espera, además de varios días que los tenía todos ansiosos y muy nerviosos porque no se sabía si clasificaban, creo que después les permitió llegar a un punto de madurez como para afrontar de mejor manera las siguientes fases, con Uruguay en la revancha, con Estados Unidos después, y con una Corea que termina quitándote el chupete de la boca, porque realmente el partido era para Ecuador y ese primer tiempo no una desconcentración que realmente uno dice a veces hasta son errores que yo me acuerdo de mis amigos me decían, ni en el barrio uno se para siempre en la pelota, decían, claro, no la deja patear. Claro, son desconcentraciones de un instante que después te pasan factura, te cuestan caro, y la selección llegó y parecía que empataba, pero no se consiguió. Sin embargo, alcanzó el partido número 7, alcanzó llegar hasta la última instancia, consiguió una medalla de bronce que la verdad es fenomenal, y yo coincido con el profe Célico. O sea, no creo que hubo una selección con mejor nivel que la nuestra. Oye, a mí por ejemplo, yo no sé, me imagino que ustedes van a pensar lo mismo, el contertulio igual, y quienes nos escuchan, aunque siempre hay uno que dice, claro, son conformistas, celebran el tercer lugar. A mí me encantó la celebración del equipo por el tercer lugar. Muy emocionante. Porque además no le ganaste a cualquier selección, le ganaste a Italia, que tiene una tradición futbolera muchísimo más larga que la nuestra. Por supuesto. Además de eso, yo creo que hay que hacer una reflexión para el fútbol ecuatoriano, para el aficionado en general. Lo que logra la selección es un tercer lugar que, como decíamos al inicio, es histórico. En nuestro fútbol nunca antes una selección había logrado un puesto tan importante. Primero ser campeón sudamericano sub-20, después un tercer lugar en un mundial. Pero quizá la moraleja o lo que deja esta selección, y ustedes van a recordar muy bien, es esa selección del preolímpico del 92, donde se formaron y salieron grandes jugadores que fueron la base de aquella eliminatoria para Francia en 98 y la que consolidó la primera clasificación al Mundial de Corea y Japón con Dusan Draskovic. Para mí lo que hizo Célico, o lo que hace Jorge Célico en estos años con la selección, es dejar una base importante de jugadores que de aquí a 3 o 4 años se consoliden y puedan lograr clasificaciones, porque estamos hablando de jugadores realmente importantes que ya están en el fútbol internacional, algunos que van al fútbol español, que ya están jugando en Europa, que son titulares en sus equipos. Ayer Jordi Alcíbar fue titular con Liga y marcó el 4º gol, ¿no? Sí, Aucas. Un golazo. Cambio, sí, muy buen partido. Entonces tienes una base importante de jugadores que tienen una mentalidad distinta, que tienen una mentalidad ya ganadora, que tienen la oportunidad de haber ya jugado un sudamericano, ser campeones, ser terceros en una Copa del Mundo, tienen ese roce internacional. Para mí se viene una etapa buena del fútbol ecuatoriano, a priori de lo que está pasando este rato con la selección en la Copa América, y esa consolidación se debe dar de una manera inteligente a través de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, a través de los clubes, a través de un director técnico que conozca bien este proceso. No sé si es que el Bolillo Gómez será el indicado para llevar eso,
pero veo con buenos ojos y con mucha alegría lo que se viene en el fútbol ecuatoriano. Sí, muy interesante, muy chévere. Oigan, se nos terminó el tiempo. Quiero pedirles rápidamente si es que tienen expectativas sobre el partido de esta tarde ante Por Chile. lo que veo la Sole, sí, pues viene con la Eso camiseta iba a decir, de la ustedes no selección. tienen expectativa, yo siempre tengo expectativa, tengo la ilusión, yo sí vivo ese tema de Uno ser siempre tiene la aficionado. ilusión, pero futbolísticamente no le veo a la selección. Ojalá, Es una selección ojalá que no convoca, que no motiva, no sé. Ojalá con los cambios, porque va a ser varios cambios. En la defensa van 3 nombres, alternando 3 nombres dentro de lo que fue obviamente la expulsión del Choclo obligada. Son 3 nombres nuevos. La mitad de la cancha con línea de 3 en la mitad. ¿Quién la es zona en la medular. defensa? Va a estar Pedro Pablo Velasco, Robert Reboleda, Gabriela Chilieri y por izquierda va a estar Leonel Ramírez. Ya. Ramírez. Ramírez en lugar de Vélez. Son 6 cambios. Le saca Mina, bueno, tuvo el autogol, pero es como quitarle confianza. O sea, me parece que no es una decisión acertada la del Bolívar. ¿Pero qué prefieres, Alexis? ¿Que le quite la confianza pero recomponga y muestre una solidez pero, defensiva ¿sabes? o que le aguante y se pueda A seguir ver, jugando? pero, o sea, si es por eso, yo también le saco a Chilier. O sea, Claro, para los dos centrales. obvio, pero al otro le condenas por un autogol, que es una jugada fortuita. Claro. O sea, Sí, pero me no parece creo que no sea le hace muy puntualmente bien solo por el gol en Bolívar. contra. No creo que sea puntualmente solo por el gol en contra, sino por algunas equivocaciones en realidad de sincronización y de repliegue que tiene Arturo Mina, que tiene. Ya. No solo es el gol en contra. En el gol de Cavani se queda Mina, por ejemplo. Sí. Claro. Y Arturo Mina, yo siempre lo he dicho, creo que lo sobredimensionaron después del Independiente porque para mí la verdad fue importante, pero cometía muchas equivocaciones. Yo pude ver porque participamos en el libro de Independiente de lo de la gesta de la Copa Libertadores y me vi como 10 veces cada partido otra vez y la verdad cometía muchas equivocaciones. No digo que por eso sea malo, sino que tiene que seguir aprendiendo y si uno no le enseña, si uno le sigue apoyando en el error, entonces no compone. ¿Los otros 3 cambios cuáles son? Carlos Grueso va a estar en la zona central como tercer volante de contención y después no hay más cambios en cuanto a nombre porque Ibarra. lo que va a hacer es posición. Romario Ibarra, pero Renato Ibarra parece que va a salir de la competencia por un tema de lesión. Romario sí va como titular y lo que sí es que va a cambiar sobre todo el posicionamiento porque sería un 4-3-3 finalmente el que juegue. O ¿Toño 4-3-1, Valencia como va a la quieran cancha decirlo. o no? Diego. ¿Toño Valencia va a la cancha o no? No, suplente. Para mí esta selección no tiene jerarquía internacional. Lamentablemente tenemos un bache en el fútbol ecuatoriano. El único jugador que tenía jerarquía internacional y que realmente no ha jugado en estos últimos 8 meses es Luis Antonio Valencia. La convocatoria del Bolillo no fue de la mejor. Hay jugadores importantes que están en el fútbol brasileño, que brillan en el fútbol brasileño, como Juanito Casares, que no fue convocado. Otros de acá también del medio. Sin embargo, uno como hincha, como aficionado, siempre sueña que su selección, Sí, tu que selección gane. Esperemos que consiga un buen resultado. Pero ayer lo hecho por Japón, no le veo muy difícil porque todos dicen como hinchas, dicen, bueno, empatemos con Chile y le ganamos a Japón. Para mí Cuidado Japón ayer casi le Japón gana. es complicadísimo. Casi le gana Uruguay. No le pitan un penal clarísimo a Japón. Sí, y le pitan un penal medio Dudosísimo. dudoso a Uruguay. Además En fin. que fue mentiroso ese marcador de Chile-Japón para mí, porque Japón tuvo 3 oportunidades claras de anotar con Chile y no lo pudo hacer. Qué bárbaro. Sol, gracias por el tiempo. Muy ¿eh? amable de Gracias los a dos, ustedes, amigos. siempre un gusto. Muy Gracias. Gracias. Oigan, Gracias. esperamos recibirles nuevamente. Será un placer. Diego Lituma es un trotamundos, ¿ah? Y además le encanta el fútbol, le encanta el deporte, es un trotamundos. Y esperamos además que esta nueva iniciativa tuya, el Pasaporte a la Gloria, te vaya muy bien porque es una nueva apuesta, ¿no? Muchísimas Ya con gracias. toda la experiencia que has adquirido en estos años en los medios audiovisuales, estoy seguro que te va a ir muy bien. ¿ah? Muchas gracias. El futuro Bueno. creo que está en los medios digitales. Sí, pues ese es el futuro. Sole, gracias, ¿ah? Gracias Muy siempre, un amable gusto a con todos. Tertulios. Muchas gracias. Qué Muchas gusto. gracias. amigos. Además, Gracias, Alexis. públicamente el agradecimiento a Soledad Rodríguez, que al día siguiente del Giro de Italia tuvo la gentileza de atendernos unos minutos vía videollamada. Tremendo reporte. que Sí, nos para hizo. generarnos un reporte. Muchas gracias, Soledad. No, un Gracias. gusto siempre, gracias. Diego Lituma y Soledad Rodríguez aquí en el Pajareo de a Primera Hora.